capítulo 3 de Gálatas, leemos los versículos 6 al 12 y dicen las Sagradas Escrituras: Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Oremos. Oh Dios, tu palabra es perfecta y es maravillosa, y nosotros nos hemos reunido hoy para poder aprender más de ella, para poder ser edificados en ella, para que tú nos hables esta noche. No es otra cosa más, Señor, que hayamos dispuesto este tiempo para estar reunidos en este hermoso lugar, sino para escuchar tu voz, para escuchar lo que tú tienes que decirnos a nosotros, y de la manera en que tú, oh Padre, vas a expresar tu santa palabra a través de tu siervo, por lo cual rogamos tomes tú también, Dios, el control de la mente, de la boca, de los pensamientos y el corazón del predicador, y así también de tu pueblo que se ha reunido para inquirir en tu santo templo. Señor, bendícenos, edifícanos, exhórtanos, confróntanos con nuestro pecado y ayúdanos a comprender, oh Dios, este principio y esta doctrina de la justificación por la fe, la cual el apóstol Pablo elaboró de manera magistral, y te damos gracias por haberlo usado a escribir esta carta, la cual es de gran beneficio y bendición para nosotros en este tiempo, donde hay tanta confusión y hay tanta diversidad, Dios, de opiniones acerca de tu palabra y de la salvación. Mas creemos que es por fe y no por obras, Señor, pero tampoco esa fe viene sola, sino que produce obras, las cuales tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Te rogamos, por favor, seas con nosotros. En el nombre de Jesucristo, alimenta tus corderos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Y decía, hermanos, que ya llegamos al capítulo 3. Han pasado un par de meses en los cuales hemos estado estudiando en esta carta, y ha sido de gran bendición. Ha sido un buen tiempo todas estas semanas que hemos estado en esta carta. Y continuando esta noche, hermanos, con la serie en esta carta a los Gálatas que Pablo escribió allá por el año 45, más o menos. El apóstol Pablo tenía esa preocupación de poder instruir a estos hermanos que se estaban desviando de la fe que ellos habían recibido y ahora estaban tratando de poder ganar su salvación, por así decirlo, de manera que ellos luchaban por agradar a Dios en sus propias fuerzas, lo cual Pablo dice es imposible. No podemos agradar a Dios, no podemos ganarnos nuestra salvación, nadie puede, y no es por obras para que nadie se gloríe, dirá también a los Efesios. Entonces, continuando este día, hoy hablaremos de cómo Abraham es un ejemplo, o un claro ejemplo, queridos hermanos, de los que somos justificados por la fe y solo por la fe, que es lo que nosotros conocemos en lo que estudiamos cada octubre con lo de la Reforma Protestante: el justo por la fe vivirá. Y esa frase fue tomada de Habacuc 2:4, donde la palabra de Dios en el Antiguo Testamento también expresa que el justo vivirá por la fe. Y esto de la justificación por la fe es el punto que Pablo trató con los Gálatas, y lo hemos venido estudiando y observando desde el capítulo 2, versículo 16, donde Pablo estuvo hablando de cómo es que la ley es imposible que un ser humano pueda justificarse delante de Dios por medio de la ley o guardando la ley. Pablo dijo esto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros creemos, y en eso hemos depositado nosotros nuestra confianza. Esa es la fe, confiar en que el sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros ser perdonados de todos nuestros pecados, y que guardar la ley para nosotros ahora, para ser salvos, ya no es una opción, o ya no vale para nosotros el estar guardando la ley, como por ejemplo circuncidarnos, guardar días,
y fiestas y comidas, ya eso quedó abolido por el Señor. Sin embargo, el Señor dice en el capítulo 6 de Mateo que Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Creo que es el 5. Él vino para cumplir la ley. En otras palabras, Él no vino a quitar la ley, porque la ley es perfecta, es buena, es agradable, es la voluntad de Dios expresada para nosotros. Entonces, esto no es lo que Pablo está diciendo, que la ley es inútil. Era inútil para nosotros porque ningún ser humano puede justificarse guardando los días, guardando ritos y cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo elabora esta magistral enseñanza de la justificación por fe que va a continuar enseñándonos el día de hoy a través de este hombre llamado Abraham, que él le creyó a Dios, él tuvo fe en la palabra de Dios, y es lo que vamos a ver esta noche. Y a manera de introducción, que ya comenzamos esta noche, veamos el contexto que está girando en torno a nuestro texto de estudio de hoy, que es lo que vimos la semana pasada, y dijimos que nuestra salvación y preservación o perseverancia depende de la fe sola, no depende de nosotros. Tanto nuestra salvación como nuestra perseverancia en el Evangelio no depende de nosotros, sino de la fe, de creer que el Señor nos preserva. Hay una contradicción en ese término de perseverancia de los santos, que es un término usado en los 5 puntos calvinistas. Pero, hermanos, no fue Calvino que lo elaboró, por supuesto, pero más tarde fue necesario elaborar esos puntos debido a los puntos arminianos, que eran 5 también, que estaban en contraparte a las doctrinas de la gracia. Entonces, es más fácil decir preservación en el sentido de que no depende de nosotros. Tanto nuestra salvación como la preservación o la perseverancia no depende de nosotros, sino de creer en que el Señor es el que nos está cada día preservando. Entonces, creer que podemos salvarnos a nosotros mismos es una insensatez. Por eso Pablo dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Ven, esa es la pregunta que elabora Pablo desde el principio. Primero, una exhortación solemne donde él les hace ver que están actuando de manera insensata y tomando una decisión incorrecta al querer ellos, los Gálatas, ganarse su salvación por medio de las obras de la ley, es decir, circuncidarse y lo demás que hemos expresado. Entonces, eso es insensatez, hermanos. No es correcto poder nosotros pensar que podemos ganarnos nuestra salvación. Y hay 2 religiones en este mundo: la que habla con respecto a que la salvación es por obras, y la otra que habla con relación a que la salvación es por fe, en la cual estamos nosotros. Sé que hay muchas personas afuera creyendo que por estar guardando cosas o haciendo cosas u obras de caridad como la que hemos hecho esta semana, pretender que con esas obras nosotros vamos a ganarnos el cielo, estamos equivocados. Y eso es lo que Pablo argumenta aquí. Es imposible ganarnos nuestra salvación porque es infinitamente inalcanzable. Es infinitamente imposible poder hacerlo, poder ganar nuestra salvación. Eso lo vimos en los versículos 1 y 2, donde el versículo 2 dice que esto solo quiero saber de vosotros, dijo Pablo: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa es la siguiente pregunta que elabora Pablo. Luego, pretender que la madurez espiritual se logra con las obras de la carne es contrario a la gracia. Eso es lo segundo que vimos la semana pasada. Hermanos, creer o pretender que nosotros podemos cada día crecer de manera espiritual e integral por nuestra propia cuenta es imposible. Ningún creyente puede vivir un solo segundo en este mundo si no depende de la gracia del Señor, si no depende del Espíritu Santo. Es imposible, hermanos, creer que nosotros somos ya lo máximo, que ya pretender haberlo alcanzado todo, como Pablo dice en un momento en una de sus cartas: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo hacia la meta, hacia el blanco, hacia el supremo llamamiento. Es que, hermanos, esta lucha no se terminará hasta que nuestro corazón deje de latir en esta tierra o que Jesucristo venga estando nosotros en vida. Esto no se va a terminar. Esta lucha es constante, pero no podemos solos, y debemos entender que nuestra preservación depende de Dios. Es Él quien a través de su Santo Espíritu nos está preservando a nosotros cada día. Entonces podemos concluir este argumento que presentamos la semana pasada con la siguiente frase: somos salvos por gracia, por medio de la fe,
y somos preservados por gracia permaneciendo en la fe. De esa manera concluimos el pensamiento de la semana anterior. Ahora, en nuestro texto de hoy, que nos proporciona un argumento más y dice en el versículo 12 u 11, creo, el justo por la fe vivirá. Y ese es el tema de nuestro sermón esta noche. El justo por la fe vivirá. Y es lo que hemos venido hablando todo este tiempo, de la justificación por la fe. Somos salvos y justificados, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora entremos en nuestro texto, y este texto lo leímos la semana pasada, solamente para tener una idea. La semana pasada, recuerdan, o para poder nosotros como unirlo, el pensamiento que veníamos tratando de los versículos 1 al 5, leímos el versículo 6, donde nosotros hablamos que Abraham, hermanos, es un ejemplo de los que son justificados por la fe, y es desde ahí donde vamos a partir esta noche, y vamos a verlo de manera detenida juntos. Y leamos el texto de nuevo. Dice al principio: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Pueden ver ahí? ¿Pueden notar lo que el apóstol Pablo está elaborando, haciéndoles ver a estos hermanos, no solo con el ejemplo de haber exhortado a Pedro directamente, de haber vacilado o claudicado entre dos pensamientos, estando con los gentiles, comiendo con ellos y disfrutando con ellos, y la convivencia y coinonía que estaban disfrutando, sino que cuando vinieron los judíos, él se retraía, se apartaba de ellos, negando que los hermanos fueran parte del cristianismo o parte de ellos. Entonces ahora vemos que está usando algo más antiguo, algo más anterior, y estamos observando el ejemplo de Abraham. Y vemos aquí el ejemplo de Abraham de los que son justificados por la fe. Eso es tan claro en este texto. El ejemplo que Abraham nos proporciona esto en el Antiguo Testamento desde el capítulo 12, que es que se comienza a hablar de Génesis, que se comienza a hablar de este hombre que al principio se llamaba Abraham, y luego el Señor le cambia el nombre a Abraham, que es el que usa aquí el apóstol Pablo, y dice: así Abraham creyó a Dios. Y ahí tenemos una palabra conectiva, y ese así es una palabra que nos está conectando con el argumento anterior. Él estuvo hablando de cómo es que nosotros somos salvos y de cómo hemos recibido la salvación por medio de la gracia, y que nunca podría ser posible que nosotros podamos ganarnos nuestra salvación, porque es proporcionada por Dios, es dada por Dios, no es ganada por ningún ser humano. Entonces Pablo dice: así como el Espíritu Santo también, como el sello de la promesa y el sello de que somos salvos y la garantía de que nosotros somos salvos, de esa misma manera en que nosotros creemos que la salvación es por fe, así Abraham también fue salvo por fe. Todos los hermanos, o todos los creyentes, puedo decir, del Antiguo Testamento, ellos fueron salvos por fe en la promesa del Mesías. Ahora todos nosotros somos salvos en la consumación de esa promesa, en el cumplimiento de esa promesa. Tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento y de este tiempo, todos hemos sido salvos por fe. Y ustedes pueden notar aquí, Pablo usando y valiéndose de este texto en el Antiguo Testamento, él usa este hombre llamado Abraham, con quien Dios comenzó la nación israelita, del cual proceden todos los patriarcas en adelante. Entonces él dice: así Abraham creyó a Dios. Y eso es lo que vemos aquí. Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó a la palabra de Dios. Él no dudó que Dios era el que le estaba llamando. Él no dudó que él le estaba llevando a cumplir un propósito y un fin. Y de la manera en que Abraham creyó a Dios y fue justificado por su fe, del mismo modo los gentiles, dice Pablo, también serán justificados por creer en la palabra de Dios, por la fe solamente. No necesitamos las obras de la ley. Es lo que Pablo está tratando de que a estos hermanos de Galacia les entre en la cabeza ese pensamiento, y que sea tan fuerte y dentro de ellos esté, de manera que no haya nada que los desvíe, que no haya nada que los haga cambiar de opinión o claudicar en los pensamientos, sino tener esa clara certeza de que las personas ahora, los gentiles a los cuales él se está dirigiendo, como son los Gálatas, son salvos solo por la fe. Solo por la fe somos justificados. Y Abraham es el ejemplo. Él dice:
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, hay un pacto en el Antiguo Testamento, un pacto que Dios hace con Abraham. No es un pacto igualitario, sino que es un pacto con disparidad, en el sentido de que Abraham recibe el pacto, pero no es él quien pacta con el Señor, porque entre los pactos hay partes iguales y el que cumple parte del pacto, ese pacto continúa vigente. Pero en este caso, el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto incondicional, donde Dios no puso ninguna condición al hombre para poder permanecer en el pacto, sino que esa es la diferencia entre los pactos humanos y en el pacto que Dios elaboró con Abraham. Y asimismo el pacto de mosaico con el pacto abrahámico son completamente distintos. El pacto mosaico, ustedes saben, es un pacto de la ley, un pacto de cumplimiento, de partes iguales. Si tú obedeces, estas bendiciones serán tuyas. Si desobedeces, estas serán las maldiciones. Esas son las condiciones del pacto. En este caso, nosotros vemos un pacto completamente distinto. Y si podemos ir a Génesis, que ya lo leímos para iniciar el servicio de hoy, pero si podemos ir a Génesis capítulo 15, nosotros vamos a ver cómo el Señor Jehová hace un pacto con Abraham. Noten, dice el capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová. Notan cómo el Señor está interviniendo en este diálogo, y él le dice, Abraham, él habla a él y le dice, luego vino a él la palabra de Jehová en el versículo 4 diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó, este es nuestro texto, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y luego está la ratificación del pacto por medio de esos animales que él parte por la mitad y todo ese convenio que vino a hacer. Pero más tarde notamos nosotros en este mismo texto que no es un pacto de obras, porque no es Abraham pactando con Dios, sino Dios pactando con Abraham, y no le está poniendo ninguna condición al pacto, sino que incluso Dios hace que Abraham se duerma de manera que él no tenga ninguna intervención en el pacto. Y luego que Abraham se duerme, el Señor pasa entre los animales muertos y él hace el pacto diciendo, y esa era la condición en ese tiempo, así sea yo partido como estos animales si el pacto no se cumple. En este caso, Dios sería partido por la mitad. Ese era el simbolismo de esos animales que estaban muertos allí. Entonces, Abraham no tuvo nada que ver en este pacto, por lo tanto es un pacto incondicional sin obras. Es un pacto de fe, que es lo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo número 3 de Gálatas, donde Pablo dice, Dios hizo un pacto con nuestro padre Abraham, y ese pacto no dependió de la obra de Abraham, sino de la fe de Abraham, de haber creído a que Dios había pactado con él y que le había dado la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, cuya promesa está en el capítulo 12, si pueden ir allí brevemente. En el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham y leemos en el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré, noten esto, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vean más adelante, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lo mismo que vemos en Génesis 15. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por la fe. Es lo que Pablo está argumentando aquí. Esto es lo que vemos nosotros aquí. Es imposible que estos judíos que son de la simiente de Abraham biológicamente
y por nacionalidad son hijos de Abraham, es imposible que ellos puedan contradecir este argumento, el cual se encuentra en las Sagradas Escrituras, la cual Pablo dice que la Escritura previó esto, que la Escritura previó todo esto, más adelante lo veremos, para poder nosotros ahora estar confiados en que la salvación es por la fe, porque Abraham fue justificado por la fe, no por sus obras. Pero alguno podría argumentar o objetar en este punto, formulando una antítesis, en este punto, debido a que más adelante se da la circuncisión. En el capítulo 17 se nos proporciona la circuncisión, pero noten, desde el capítulo 12, 15, el Señor al principio le da el pacto, o más bien le da la promesa. En el capítulo 15 ratifica su promesa, y ahora en el 17 Él sella su promesa. En el versículo 17, la circuncisión, hermanos, no es una obra para salvación, sino una señal del compromiso de Abraham con Dios después de haber creído. No como producto de que él confiara en que la circuncisión lo salvaría o le proporcionaría o daría cumplimiento a la promesa, sino como señal del pacto. Esto es lo que vemos aquí. Y es lo que Dios hace. Versículo 9 del capítulo 17 y dice, dijo de nuevo Dios a Abraham. Vean que ahora ya no se llama Abraham, ahora se llama Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Aquí no está diciendo el Señor que esto lo iban a guardar como un sentido de poder ser salvos o de obtener la promesa, porque recuerden que es una promesa incondicional, un pacto incondicional. Y él dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Y vean, aquí está el punto. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. No una condición para recibir la promesa, sino una señal de que me has creído. Este es el punto que el Pablo ahora está tratando aquí, porque los judíos podían argumentar esto y presentar esta defensa de decirles a los hermanos de Galacia que Abraham sí tuvo obras y la circuncisión fue parte de ese pacto, pero no se trata de eso, sino que la señal del pacto era la circuncisión, pero la promesa fue dada antes de cualquier obra hecha. Es por eso que nosotros somos salvos por la fe, queridos hermanos, pero esa fe no está muerta, sino que esa fe produce obras, no para salvación, sino producto de que ya somos salvos. Esa es nuestra vida, queridos hermanos, y es nuestra fuerza en la cual nosotros confiamos. Entonces, este es un pacto de gracia. La circuncisión solo fue la señal del pacto. Tan simple como eso, tan sencillo. Entonces, Abraham, concluimos, fue justificado por creer en la palabra de Dios. Ahora, todos nosotros que estamos aquí, todos los gentiles después de esto, después de Abraham, todos los que vinieron después fueron justificados por la fe, y ahora nosotros también, queridos hermanos. Y esto es lo que Pablo les dice a los Gálatas: todos hemos sido justificados por la fe, incluyendo el padre Abraham, incluyendo ese hombre del cual procedemos todos nosotros, de los cuales somos o venimos a ser hijos nosotros. También eso es lo que Pablo dice aquí. Abraham fue justificado por creer en la palabra de Dios. Su fe en la promesa de Dios lo hizo actuar, lo hizo marcharse. Su fe en la palabra de Dios, no porque él creía que eso le iba a garantizar su bendición, sino porque él escuchó la voz de Dios. Capítulo 2, versículo 1 de Génesis dice que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, de Harán, y lo llevó a Canaán, y le dijo: toda esta tierra será tuya, a tu descendencia la daré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa. Pero Abraham salió de allí sin ver nada, y siguió y siguió y siguió. 75 años tenía Abraham cuando salió de Harán, y caminó hacia Canaán y estuvo allí un tiempo. A los 90 y algo de años, 90 creo, en el capítulo 15, donde nosotros vemos: Señor, ya pasaron 25 años o 20 años, ya pasó mucho tiempo y no he visto nada, nada ha sucedido. ¿Y quién va a heredar? Este hombre que es un esclavo que está en mi casa, que ha nacido en mi casa, él heredará.
Y él dice, no te heredará sino un hijo tuyo que tendrás en tu vejez. Hombre, Abraham ya había cesado quizá a su esposa, más bien en Sara, la costumbre de las mujeres, ya no podía concebir de manera que clínicamente eso era imposible. Era imposible que Abraham pudiera tener un hijo de Sara. Era incomplicadísimo esta situación. Pero Dios ratificó su pacto y dijo, no lo hará. Será un hijo tuyo el que heredará esta promesa, porque así lo estableció Dios. Entonces, Abraham fue justificado por la fe. Ahora, en el versículo 7 dice esto: sabed, por tanto, que los que son de fe, noten, esto es increíble. Estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes? Los que son de fe, los que creen, los que confían en la promesa hecha a Abraham. Él dijo, más adelante Pablo estará usando estas palabras, donde en el pacto que Dios elaboró con Abraham, le dijo, en tu simiente, no en las simientes de Abraham, sino en la simiente de Abraham, en la línea de Abraham, los descendientes, uno de los descendientes de Abraham sería en quien se cumpliría la promesa. Y nosotros ahora, teniendo toda la revelación de las Escrituras, podemos concluir que es nuestro precioso, bendito y glorioso Señor Jesucristo, la simiente de Abraham, en quien la promesa se cumplió. No fue Isaac, no fue Jacob, ni todos los descendientes de él, sino en Jesucristo. No fue David, sino Jesucristo. La promesa que Dios dio a Abraham se cumplió hasta Jesucristo, en quien todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra han venido a ser parte de esa promesa. Por eso dice aquí el texto: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, los que somos salvos por la fe, somos los verdaderos hijos de Abraham, cuyo argumento presentaron en aquel momento que Juan el Bautista estaba bautizando a aquellos judíos. Dijeron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Argumentaron, nunca hemos pecado, somos de la simiente de Abraham. Y Juan dijo, aún Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, dijo Juan el Bautista. Entonces, en el Evangelio de Juan capítulo 1, nosotros vemos allí atrás, si estamos en Génesis, corramos hacia adelante, y si estamos en Gálatas, hagámosle un poco hacia atrás en las Escrituras, y vemos en Juan, el Evangelio, leemos el versículo 11 y 12, bueno, leemos hasta el 13, donde Juan en su prólogo habla esto y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es tan claro como está allí. A lo suyo vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los israelitas. A lo suyo vino. Esto no quiere decir, como Pablo usará en el capítulo número 4, creo, o 11 de Romanos. Él comienza a hablar de cómo nosotros fuimos injertados en el olivo, que este es Israel. Nosotros, los olivos silvestres, fuimos injertados en el olivo verdadero, en el olivo que era desde el principio, pero no vamos a entrar en ese detalle ahora. Pero lo que interesa aquí es cómo el texto nos presenta que a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron, pero a los que creyeron en él, los que recibieron por la fe, es lo que está diciendo aquí, los que recibieron por la fe la promesa, a eso se les da ahora el derecho legítimo de ser llamados hijos de Dios y por lo tanto descendientes de Abraham, no de manera biológica, sino como adoptados en Jesucristo. Nosotros venimos a ser adoptados en Jesucristo. Dios nos adoptó en él y en él somos benditos todos nosotros, y ahora por la gracia de Dios que fue dada esa promesa, ahora nosotros también somos parte de esa promesa e hijos de Dios por derecho en Jesucristo. Ahora esto es hermoso, hermanos, porque los que somos salvos por la fe somos los verdaderos hijos de Abraham. Somos nosotros los verdaderos hijos de Abraham. Y esto es lo que está diciéndoles Pablo a estos hermanos de Galacia, que se habían desviado y procurado cumplir la ley para ser salvos. Dice
Y dice Pablo, no, no puede ser, no es imposible lograr de alguna manera pretender ser salvos de esa manera, es imposible, no, no podemos. Y ahora, vean esto, los hijos de Abraham, los que hemos creído en la simiente de Abraham, esto es en Jesucristo, ahora somos nosotros los que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, este es el privilegio más grande que nosotros tenemos. Dios nos llama a sus hijos. Esto no era posible a no ser que nuestra fe fuese puesta en Jesucristo, la fe que nos ha salvado a nosotros. Y la Escritura, dice el versículo 8, regresemos a Gálatas. Si estaban en Juan todavía, regresen a Gálatas y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto es lo que está sucediendo aquí, la bendición previa para los gentiles. Las Escrituras son la base sobre la cual descansa nuestra fe. Hermanos, las Sagradas Escrituras. Por eso Pablo no estaba argumentando algo que él se inventó, que pensó en el momento o de manera rápida escribió, sino que es algo que ha venido por generación tras generación, que ha estado ahí. Por eso él se vale del capítulo 2 de Habacuc, hermanos, versículo 4, donde él dice, el justo por la fe vivirá. Él se vale de esos versículos, haciéndole ver a estos hermanos que en las Escrituras está tan claro como eso, que la justificación es por fe y no por obras, que el perdón de nuestros pecados no es por nuestras buenas obras que lo vamos a alcanzar, sino por la obra de aquel en quien son benditas todas las familias de la tierra, en Jesucristo. En el versículo 13 de esta carta de Gálatas, del capítulo 3, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces Cristo, hermanos, es la simiente de Abraham en el cual nosotros venimos a ser salvos y bendecidos. Esto es un poco complicado poder explicarlo, hermanos, y creo también para poderlo digerir. ¿No es así? Cuesta un poco, pero lo simple y sencillo es, somos justificados por la fe. Tan simple como es decir eso. Somos justificados por la fe, no por las obras, para que ninguno haga alarde de su salvación o trate de menospreciar a otro porque es salvo, sino que esto es algo que hemos recibido de gracia. Y dice Pablo que las Escrituras previeron esto, que Dios había de justificar a los gentiles. Las Escrituras previeron esto. Este argumento que más adelante los gentiles podrían haber presentado, o más bien que los judíos pudieron haber presentado, y que los gentiles tendrían una forma para defenderse, en el sentido de la promesa que fue hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Ese es el punto. Ese es el punto, dice Pablo. Dios previó esto. Dios previó la salvación de los gentiles solo por la fe. Y la promesa es la buena noticia que el Evangelio trae, hermanos míos. Esto es lo que Pablo les dice a estos hermanos. Las Escrituras nos dicen que Abraham fue justificado por la fe, de manera que nosotros también somos justificados por la fe, y las Escrituras han previsto esto. Y aparte de esto, él le dio la buena noticia a Abraham, noticia que nosotros hemos recibido, noticia que nosotros hemos abrazado, la noticia del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia de que el hombre, estando muerto en sus delitos y pecados, si cree en Jesucristo, tiene vida y salvación y perdón de pecados. Esta es la buena noticia del Evangelio, y esto es lo que se recibe por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Esto es lo que las Escrituras han guardado durante todo este tiempo, dice Pablo. Entonces, versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos ¿con quién? Con el creyente Abraham, o en el creyente Abraham, en la simiente de Abraham. Somos bendecidos. La bendición previa para los gentiles. Las Escrituras nos dan la noticia. Las Escrituras han guardado esa salvación y justificación solo por la fe. Y la promesa es la buena noticia del Evangelio, mis queridos y amados hermanos. Entonces, los que hemos abrazado la fe, como dice el versículo 9, recibimos la bendición en la promesa hecha a Abraham, cumplida en Jesucristo.
Repito esto de nuevo. Los que hemos abrazado la fe, recibimos la bendición en la promesa hecha a Abraham, cumplida en Cristo. Asimismo, hermanos, como nosotros hemos abrazado nuestra fe y de ninguna manera nosotros hemos aportado para nuestra salvación, al menos somos conscientes de ello, de que nosotros no hemos aportado en lo absoluto para poder ser salvos. No hemos aportado nada más que nuestro pecado para ser perdonado. Por lo tanto, no hay ninguna forma en que nosotros podamos creer que somos salvos por nuestras obras, porque nuestras obras eran malas. Ninguna de nuestras obras fue buena. La única obra que cuenta delante de Dios, lo volvemos a repetir, es su muerte sustitutiva, la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna obra humana podrá ganar la salvación a nadie. Por eso dice Pablo, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esa es nuestra bendición, hermanos, que en la promesa hecha a Abraham, nosotros hemos recibido esa bendición en Cristo, en Jesucristo. Ahora, los versículos 10 al 12, estaremos unos minutos allí. Y el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Detengámonos un momento allí. Y como pueden ver, después de haber expuesto, Pablo, el argumento que Abraham fue justificado por la fe, y luego los que creen en la promesa hecha a Abraham también son justificados por la fe, esto es en Jesucristo, y de modo, dice el 9, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque, vean ahí está un porque interesante, y esta es la razón. Porque la ley es un contraste a la fe, es contraria a la fe, por así decirlo. Vuelvo a repetir, hermanos, y Pablo nos dirá más adelante que la ley no es mala. Pero ahora, tratando este punto, Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La ley es un contraste a la fe. Las obras de la ley es un contraste a la salvación por gracia. Lo digo de otra forma. La salvación por medio de las obras de la ley es contraria a la salvación por fe en Jesucristo. Es contrario, es completamente distinto. Nosotros podemos de alguna manera tratar de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, tratar de creer que con nuestras acciones vamos a ganar un sitio, un puesto en el cielo o un lugar en el cielo, o como nosotros solemos decir, una mansión en el cielo, si nosotros vamos tratando de guardar la ley de manera que creamos que por guardar la ley de circuncidarnos, guardar días y comer solamente legumbres y otras cosas, nosotros vamos a ser salvos. Por guardar esas cosas, nosotros aún continuamos bajo maldición. Y esto es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Está bien, Gálatas, ustedes quieren ganarse su salvación guardando la ley, pero recuerden esto, todos los que dependen de las obras de la ley son malditos. O están bajo maldición, mejor dicho. Están bajo maldición. ¿Por qué? Y aquí está la circunstancia. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Viene el argumento de Pablo y Pablo dice, esta es la primera razón, depender de las obras de la ley para salvación nos deja bajo maldición. ¿Eso quieren, Gálatas? ¿Quieren ustedes estar bajo esa ley que lo que hace es ponernos bajo un manto de imposibilidad para poder agradar a Dios, de manera que si nosotros quebrantamos tan siquiera el más pequeño de los mandamientos, si es que hay uno pequeño, nosotros nos hacemos transgresores de toda la ley? Y si nosotros tratamos de poder o pretender ganarnos nuestra salvación por medio de las obras de la ley, entonces estamos bajo maldición, porque está escrito, maldito todo todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, hermanos, depender de las obras de la ley para salvación nos deja bajo
maldición. La maldición no está en la ley, hermanos. Aclaro eso. Perdón. La maldición no está en la ley, porque la ley no es una maldición. La ley es una bendición. La ley fue dada para que podamos ver cuán justo, cuán perfecto y cuán imposible es agradar a nuestro Dios a través de las obras. Es imposible que el hombre pueda justificarse a sí mismo delante de Dios. Es imposible que el hombre pueda hacerlo. Es lo que Pablo está argumentando aquí. Y dice, depender de las obras de la ley, Gálatas, nos deja bajo maldición, bajo la maldición de que maldito es todo aquel que no permanece en las obras de la ley para hacerlas. Porque podría él preguntarle a los hombres que están allí, ¿en serio han guardado toda la ley ustedes? ¿En serio ustedes están cumpliendo toda la ley? Es imposible. La maldición, hermanos, como dije, no está en la ley, sino en la obediencia. ¿Por qué dice Pablo? Maldito el que no permanece. En otras palabras, es maldito aquel que no obedece la ley de Dios. Todo aquel que quebranta la ley de Dios está bajo la maldición. ¿Y cuál es la maldición? La muerte y separación eterna de Dios y Él. Para siempre. Esa es la maldición. Separación de Dios y de toda la bondad de Dios y el amor de Dios por toda la eternidad en el infierno. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito aquel que no obedece la ley y no la cumple. Y esto, hermanos, a todos en lo absoluto nos deja bajo esa maldición. Si tratamos por medio de la ley ser salvos, nosotros estamos perdidos. Y no podríamos nosotros estar justificados delante de Dios. No se puede. La ley de Dios es muestra de lo imposible que sería agradar a un Dios santo e infinitamente perfecto. La ley, hermanos, solo es la evidencia clara de que el ser humano no puede justificarse delante de Dios, porque Dios es perfectamente santo e infinitamente perfecto. ¿Cómo podríamos nosotros ser justificados delante de Él? Y esto nos lleva a lo siguiente, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Vean lo que Pablo dice aquí. Ahora, el versículo anterior, el versículo 10, termina con esa palabra que dice Pablo, está escrita. Esto se encuentra, hermanos, en Deuteronomio 27, 26. No vamos a ir allá ahora mismo, pero para que ustedes lo lean y lo tengan. Y dice Pablo, esta es la segunda razón, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Vean esto. La ley es la evidencia de lo imposible que es justificarse delante de Dios. Hermanos, la ley es tan claro, o la clara evidencia dada por Dios de la imposibilidad humana para agradar al Dios que nosotros adoramos. Es un Dios santo, perfecto, justo, infalible. Es un Dios que habita en luz inaccesible, cuyos ojos no pueden ver el pecado, que delante del pecado Él lo destruye o se aleja del pecado. Dios es un Dios tan perfecto que no puede recibir nuestras obras, dizque de justicia delante de Él, son como trapo de inmundicia ante su presencia. Entonces la ley, hermanos, es la evidencia de la imposibilidad nuestra para justificarnos delante de Dios. Job, capítulo 9, versículo 2, Job, analizando su vida y su circunstancia, dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo podrá el hombre justificarse con Dios? En otras palabras, la respuesta es simple, es imposible. Es imposible. ¿Cómo puede el hombre justificarse con Dios? No hay forma. Gálatas, no hay forma, dice Pablo, de que el ser humano pueda justificarse a sí mismo delante de Dios, argumentando que no tiene culpa. ¿Quién de nosotros
puede con clara certeza y limpieza de conciencia decir que no ha pecado hoy o que no ha quebrantado uno de los mandamientos del Señor? Hermano, nosotros podemos ponernos de pie y decir, yo no he pecado el día de hoy. ¿Podemos hacerlo? ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros puede levantarse delante del Dios en el banquillo de los acusados, decir, no fue mi culpa o no es mi culpa, yo no soy culpable. ¿Saben? Adán y Eva trataron de justificar su pecado, culpando a otro. Adán dijo, la mujer que me diste, me dio y comí. Vean, desde el principio el ser humano ha tratado de justificarse con Dios y ha tratado de hacerlo desviando su culpabilidad, enfocándola en otro. Yo no tuve la culpa, fuiste tú por darme a Eva. Vean, el hombre es tan temerario que hace esa exclamación diciendo, tú eres el culpable por darme la mujer. Tú tienes la culpa porque yo pequé. Yo soy débil. Hay mucha gente que se justifica o justifica su pecado diciendo, es que la carne es débil y por eso es que uno cae. Es por eso que hace uno esto. Es que Dios tiene que entender de alguna manera. Es que Él sabe que nosotros somos carne. Sí, Él lo sabe. Es por eso que Él nos ha dado de su espíritu, para que nosotros podamos resistir toda tentación, para que nosotros podamos darle cara al pecado y decir, no, estás muerto para mí y yo estoy muerto para ti. Por lo tanto, estoy vivo para la justicia porque yo estoy en Cristo y ahora ya no vivo yo, como dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Tratar de justificarnos como lo hizo Adán y Eva delante de Dios, culpando a otros, que es lo común que todos hacemos, eso solo nos llevará a seguir condenados. No solucionará el problema. El problema de reconciliación con Dios no lo puede solucionar el hombre. Lo han tratado durante siglos. Los israelitas lucharon por obedecer una ley que era imposible de obedecer. Y saben, Dios sabía que era imposible, porque no hay humano que después de la caída pudiera obedecer esa ley. Era imposible. Si ni Adán, siendo creado perfecto y sin pecado, cayó en transgresión y desobedeció la palabra de Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros que somos parte de esa representación de Adán? En otras palabras, el primer Adán pecó y su pecado nos afectó a todos nosotros y ahora todos nosotros venimos a ser culpables porque venimos de la simiente de Adán. Pero bendito sea Dios que nos proporcionó un descendiente de Adán que dio promesa a Abraham y en el cual todos somos benditos por creer en él, en Jesucristo. En él somos nosotros bendecidos y reconciliados con Dios, no por obedecer la ley, sino por creer con fe. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, hermanos, ninguno de nosotros podrá justificarse delante de Dios, porque la justificación no es obra nuestra, es obra de Dios. Él declara justo al que es culpable. Adán y Eva trataron de justificar su pecado. ¿Y Eva qué dijo? La serpiente me engañó. Pero la serpiente no, si ustedes leen el texto, la serpiente no culpó a nadie. ¿Y qué hizo el hombre? Justificarse. ¿Y qué dice Job? Yo sé que ningún hombre se va a justificar delante de Dios. No hay hombre que pueda justificarse delante de Dios. Ni Adán pudo justificarse. Su argumento fue falso, porque le dijo, tú tienes la culpa a Dios. Porque ahora Dios no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros. Por eso Pablo expresó, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Dios ve a Cristo en mí. Y si Dios ve a Cristo en nosotros, es porque Él nos representó en la cruz
En otras palabras, sin pecado. Y podríamos decir, estos son mis hijos amados en los cuales yo me complazco, porque ve a Cristo en nosotros. Esa es la obra que cuenta. Esa es la obra que justifica al pecador. La obra de Cristo hecha en la cruz es la que nos justifica. Y si nosotros, queridos hermanos, nos hemos aferrado a esa obra de Cristo hecha en la cruz, somos salvos para siempre. Queridos hermanos, ¿creemos nosotros que podemos vivir cumpliendo esa ley a cabalidad sin quebrantar ni un solo mandamiento? Pero recuerden esto, que sí somos libres de la ley para obedecer por gracia y por fe al Señor, pero no para vivir como queramos, sino para poder de alguna manera buscar agradar a nuestro Señor, no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Ya no se puede justificar a sí mismo delante de Dios. Si no cree en Cristo, será condenado. Hermanos, no importa a qué religión pertenezca, si no ha confiado en la obra de Cristo, todos serán condenados. Solo en Cristo somos justificados, hermanos. Solo en Él. Apártese de Él y usted estará condenado. Es por eso que el legalismo, hermanos, es un problema. Y sé que hay iglesias legalistas, hermanos, donde le imponen. ¿Cuál sería el consejo más apropiado? En que al salir hoy de aquí, nosotros sigamos estudiando, escuchando, leyendo la palabra del Señor. Mientras leía esto, preparaba el sermón hoy, leía todo esto, hermanos, de cómo es de maravillosas familias de la tierra. El justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Dios, gracias, porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra es gloriosa, porque tu palabra es bendita. Y ella nos deja ver, Señor, que si no fuese por Cristo, estaríamos condenados al infierno para siempre. Pero te damos gracias por la obra de Jesucristo, que nos justifica, que nos hace aceptos a ti, oh Padre. Gracias por esa obra hecha en la cruz.